Líder está en total, digamos, cambiando un poco, está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, ha ido a Venezuela invitado por el mismo gobierno, lo ha expresado públicamente. ¿Usted también está en la misma posición? ¿Sí o no? Bueno, candidato, en todo caso, no podemos asegurar, y usted como candidato presidencial, de una u otra forma, deja mucho que desear cuando dice que es un problema netamente de Venezuela y no nos responde concretamente si está de acuerdo o no con la posición de su líder de avalar y apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a cambiar de tema para seguir avanzando. ¿Le parece coincidencia que estemos hablando por lo menos de tres personas que tienen sentencia? Estamos en un proceso electoral. Tres personas sentenciadas. Usted aduce que son fallas del Poder Judicial, que solamente están juzgando a personas inocentes y que los verdaderos corruptos están por fuera. Discúlpeme, pero no ha respondido a mi pregunta. Yo le estoy hablando de un punto de su mismo plan de gobierno, donde dice que una de las soluciones es que se elija por voto popular a los jueces, a los fiscales, que se elija por voto popular. ¿Esto cómo va a solucionar el tema estructural del país? Esa fue mi pregunta concreta y no la respondió. Volvemos a su conducta reiterativa. No nos da propuestas concretas ni responde nuestras preguntas de forma concreta igualmente, valga la redundancia, sino que nos empieza a hablar de otras y otras y otras cosas. No estamos en un discurso populista, estamos hablando de propuestas, de su plan de gobierno. Yo creo que más que jugar a Venezuela y a otro país. Candidato, su líder, el líder de Perú Libre, como es de conocimiento público, ha dejado notar su admiración y aceptación por los gobiernos socialistas, en especial por el gobierno de Venezuela. Por ejemplo, en una entrevista, Vladimir Cerrón afirmó lo siguiente, vamos a abrir comillas: para mí, Venezuela es una democracia porque el gobierno de Maduro viene de un voto popular. Además, también ha estado en Venezuela invitado por el mismo gobierno. ¿Usted qué piensa de esto? Yo creo que más que jugar a Venezuela y a otro país, para nosotros lo emergente es ver nuestro propio entorno, nuestra propia realidad. Me gustaría, por ejemplo, empezando de mi propia comunidad, yo que vivo en una comunidad tan abandonada, que es la comunidad de Puña, donde hay padres de familia y hay hogares que no tienen luz. Vamos a llegar a 200 años de vida republicana y hay ciudadanos olvidados. Juzgar en este escenario cuando el pueblo está totalmente olvidado, ¿de qué moral tendría yo para juzgar a otro pueblo? Y lo que tienen que responder a estos son los mismos compatriotas venezolanos. O en todo caso, creo importante de que acá también... Candidato, entonces usted va por la misma línea de su líder, de una u otra forma, a apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Le parece un gobierno? Yo creo que lo que hay que hacer es también, yo creo que no solamente tendremos que convocar a uno de los países, sino al pensamiento latinoamericano, de recuperar el... Candidato, pero la pregunta va dirigida a su criterio directamente. La pregunta va dirigida a su criterio directamente. ¿Usted está de acuerdo igualmente con la postura de su líder de, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro? La pregunta es concreta. Bueno, yo creo que no pasa por ahí nuestro plan de gobierno. Pasa primero por recuperar lo que es nuestro, atender las emergencias, y eso lo tenemos claro, de que primero es el país. Candidato, ¿valida o no valida el gobierno de Nicolás Maduro? Para nada, yo creo que primero la patria y la respuesta la tienen que ser los venezolanos. En todo caso, yo creo que acá también hay un candidato que tiene nacionalidad venezolana, sería para contestarla a ellos, ¿no? Estamos teniendo un poco de problemas con su audio. De lo que le entiendo es que no lo valida. ¿Me puede confirmar, por favor? Bueno, nosotros priorizamos, no solamente ayudarnos solamente a un país como Venezuela, sino un pensamiento abierto con los pueblos latinoamericanos, pero primero priorizando a lo que es nuestra realidad, nuestro país. Candidato, estamos cayendo un poco en lo que nos pasó con la primera pregunta. No es concreto en su respuesta. Le voy a reiterar una vez más y por última vez la pregunta. Su líder está en total, digamos, cambiando un poco, está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, ha ido a Venezuela invitado por el mismo gobierno, lo ha expresado públicamente. ¿Usted también está en la misma posición? ¿Sí o no? Bueno, puntual, seré más concreto. ¿Quién somos nosotros para juzgar la vida de otro país? Y creo que pasa por ahí, donde lo que tenemos que es validar de que primero empecemos a juzgar cuando nosotros seamos un gobierno más óptimo, demostremos lo que sí podemos, pero en estas circunstancias... Candidato, teniendo en cuenta que no me responde la pregunta con un sí o un no, ¿usted cree que es problema solamente de Venezuela lo que está viviendo, teniendo en cuenta la migración que se ve no solamente en el Perú, sino en todo el mundo?
Hemos visto la cantidad de venezolanos que han migrado al Perú. Entonces, seguimos pensando que es punto netamente... En ese punto vamos a ser claros. Yo creo que no solamente se han abierto las puertas para que vengan venezolanos, sino diferentes ciudadanos de otra latitud, de otros países. Pero, ¿qué ha pasado con la migración en este momento? Cuando el gobierno ha abierto la frontera sin control, y hoy en día, ¿qué está pasando con nuestras familias? Nosotros, asumiendo el mandato, a través del decreto supremo, en el acto, la gente que ha venido de otros países a delinquir, a violar a nuestras familias, debemos regresar a sus países de origen, ¿no? Bueno, candidato, en todo caso, no podemos asegurar, y usted como candidato presidencial, de una u otra forma, deja mucho que desear cuando dice que es un problema netamente de Venezuela y no nos responde concretamente si está de acuerdo o no con la posición de su líder de avalar y apoyar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a cambiar de tema para seguir avanzando. Es importante también tocar el tema de los casos de corrupción que rondan a Perú Libre, empezando por su líder, Vladimir Cerrón, con prisión suspendida, con una pena de 4 años e inhabilidad por 1 año en la función pública. Otro candidato de Perú Libre que registra sentencias por casos de corrupción es Víctor Rojas García, quien postula como el número 33 para ser representante de Lima. También está Virgilio Huerta Jara, candidato con el número 4 por la región Ancash. Candidato, ¿qué credibilidad puede tener el electorado con este panorama? Bueno, con respecto al señor Vladimir, nosotros la tenemos clara que acá hay una evidente persecución política a los líderes que no son santos de su devoción de esta política que se ha inculcado por años, ¿no? Él es un sentenciado incluso 2 veces sin ninguna prueba, que eso incluso está en el acto de una apelación, y por eso creemos conveniente que no solamente está en este camino el doctor Vladimir Cerrón, sino otros líderes, por ejemplo, como el caso que se ha hecho con el compatriota Walter Adurí de la región de Puno. Entonces, creemos conveniente de que la justicia en el Perú, si aún hay justicia, porque hoy más hay justicia que otra cosa, se lo trate por igual, por algo hay justicia. O sea, candidato, podemos concluir que este panorama donde vemos dentro de la organización política de Perú Libre varios sentenciados es, como usted lo menciona, por injusticia. El mismo periodista Ricardo Seda, de la República, le da la razón a que Vladimir Cerrón tiene, en todo caso, el hecho de una persecución política, ¿no? Entonces, candidato, no podemos defender a una persona que ha sido sentenciada por un argumento que da un periodista. Realmente yo no puedo asegurar que lo ha dicho porque no tengo la información a la mano, pero estamos hablando de un proceso judicial que se ha llevado instancias, que ha habido investigación, que se ha visto acervos probatorios. Estamos defendiendo a su líder solamente con un argumento de algo que dice un periodista, oponiéndolo a lo que ha dicho el Poder Judicial. En el Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial ahora? O sea, se juzga por una cosa que todavía sigue en investigación, pero no se ve el caso. Candidato, los otros candidatos que también están sentenciados. También es un error del Poder Judicial. Se van a otros países, gente que viola, que están los cuellos blancos, el problema de tanto. Pero a eso no se juzga, para eso no hay espacio. Pero sí, cuando hay estos espacios. Vamos a organizarnos para dejarnos hablar, por favor. Vamos a organizarnos para dejarnos hablar. Usted asegura que han sido varios de los miembros de su partido sentenciados de manera injusta y que la ley ha sido para ellos y no para otras personas vinculadas con la corrupción. Ahí está la justicia, hay que preguntarle a los jueces, ¿no? Yo creo que están en su pleno derecho y si han tenido problemas con la justicia y son candidatos ahora, ¿quién la tiene que validar? Se ha pasado por un proceso que lo ha validado el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Han pasado por todos estos procesos. Se han presentado toda su documentación y si ha habido un caso, por ejemplo, el doctor Vladimir, que es un proceso que él ha declarado que está en proceso judicial, él ya no va en carrera, ya no va en esta carrera política. Candidato, y los otros candidatos que son parte de Perú Libre, ¿qué pasa con ellos? ¿Le parece coincidencia que estemos hablando por lo menos de 3 personas que tienen sentencia? Pero estamos en un proceso electoral. En su derecho. Eso no está en discusión, candidato. De postular y será la población la que tiene que determinar. Así es, eso no está en discusión. Estamos de acuerdo con que estamos en un proceso electoral. La pregunta concreta ha sido, ¿qué credibilidad tiene el electorado para votar por Perú Libre, como usted, como candidato, cuando dentro de Perú Libre hay por lo menos
3 personas sentenciadas. Usted aduce que son fallas del Poder Judicial, que solamente están juzgando a personas inocentes y que los verdaderos corruptos están por fuera. Por eso estamos en un proceso electoral. Es la población la que tiene que determinar. Si veo que hay una persona que tiene un tratamiento, tiene un problema judicial, serán los mismos ciudadanos, los mismos compatriotas, que respaldan o no. Por eso estamos en este proceso de elegir no solamente al presidente, sino a los candidatos y a los congresistas. Ok, candidato. Igualmente su respuesta para mí no ha sido concreta, pero vamos a seguir con más preguntas. Candidato, usted en su plan de gobierno contempla que la elección precisamente de jueces, fiscales y procuradores sea por voto popular. ¿Está seguro de este punto y por qué? ¿Por qué no? Yo creo que la mejor transparencia que le daremos al Poder Judicial es aperturando y convocando para que las autoridades que asuman este mandato sean las personas probas, las personas que gozan de confianza del mismo pueblo. Entonces, si yo elijo, o de la manera como se han venido eligiendo últimamente, no gozan de la confianza, ¿por qué? Porque primero están los negociados por debajo, bajo la manga, bajo la mesa. Entonces es el pueblo el que tiene que poner sus autoridades en un gobierno de Perú Libre, no solamente los jueces. Nosotros hemos planteado que igual pasa con los ministros, que los maestros sean los que proponen, por ejemplo, su ministro de Educación, los médicos propongan su ministro de Salud, los agricultores, es decir, no un gobierno impuesto desde arriba, no las autoridades para juzgar o en todo caso para conducir lo más sagrado que es la justicia, sean elegidos a dedo, porque al final la que conviene. Candidato, entonces, ¿usted considera que todos son elegidos a dedo? O sea, vamos a puntualizar. ¿Usted como docente no cree que es mejor que se ganen los puestos por méritos, que pasen pruebas y que lleguen a estos cargos, que realmente estén preparados para hacerlo y lo merezcan? ¿No sería mejor hacer un plan de gobierno enfocado en velar por la transparencia de estos concursos de méritos? Y además, ojo, no olvidemos lo oneroso y lo costoso que es para el país las elecciones por voto popular. Y viendo además el reflejo de nuestra política hoy, no hay ninguna garantía que esta sea una salida para mejorar las demás instituciones del Estado. ¿Por qué insistir entonces en esto? El Perú pasa por décadas en una crisis política, una crisis económica, una crisis social, una crisis educativa, una crisis de justicia. Eso lo tenemos que invertir. Nosotros estamos poniéndole al país no reformas, no parches. Lo que tenemos que hacer en el Perú necesita gritos. El clamor del pueblo peruano es un cambio estructural que pasa por hacer un cambio de esta constitución que se ha hecho a peso y talla de la gran oligarquía, de los millonarios, de la gente que ha saqueado y que cachulea con la educación. Candidato, nos estamos yendo para otros lados. Y eso pasa porque en esta reunión... Candidato, nos estamos yendo para otros lados. Si quiere tocar el tema de la Constitución, me parece perfecto, pero respóndame, por favor, la pregunta. Voy a llegar al tema, mi estimada Inés, voy a llegar a ese tema. Ok, adelante. Quiero hacer entender cuál es el plan. Si hacemos eso, ¿por qué existen los conflictos sociales en el Perú? ¿Por qué en un lado está el gobierno con toda su alianza y a otro lado está el pueblo? Cuando nos movilizamos, el pueblo en su conjunto, ¿el gobierno dónde está? ¿El Congreso dónde está? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? ¿Dónde está el Defensor del Pueblo? Y por eso creemos importante que en nuestro gobierno, esta Asamblea Nacional Constituyente que va, el 60% la debe constituir el pueblo, estas organizaciones sindicales, populares, el pueblo en su conjunto, con nosotros no va a haber conflictos sociales. Y estamos seguros, ¿sabe usted por qué? Porque trasladaremos las plataformas de lucha, las necesidades del pueblo a esta Asamblea para que esta nueva constitución del país. Y a partir de ahí habrá cesado los conflictos sociales. ¿Cómo es posible que primero el gobierno te vas a pedir tu justo derecho por educación, por salud, por agua, por agricultura, por un pan, por una pastilla? Candidato, disculpe, pero le he dado la oportunidad de que responda mi pregunta y no lo ha hecho, candidato. No, primero este gobierno no lo mata a alguien. Candidato. Cuando la sangre se derrama, permítame la palabra, por favor. Está en un sofismo en repetir lo que todos los candidatos dicen en sus discursos populares, discúlpeme, pero no ha respondido a mi pregunta. Yo le estoy hablando de un punto de su mismo plan de gobierno, donde dice que una de las soluciones es que se elija por voto popular a los jueces, a los fiscales, que se elija por voto popular. ¿Esto cómo va a solucionar el tema estructural del país? Esa fue mi pregunta concreta y no la respondió. Se ha ido por otras cosas y la verdad tenemos que seguir avanzando. Vamos ahora, usted como docente, ¿no cree que es mejor realmente que se puedan ganar estos puestos por méritos? Le dejo ahí la inquietud nada más. Y vamos con esta pregunta. ¿De qué forma considera usted que la educación escolar y universitaria nacional puede reforzarse? Propuestas concretas, candidato, por favor.
Quiero declarar a la educación ya no como un servicio, primero declararla como un derecho. Eso pasa porque se le asigna un presupuesto no menor del 10% al sector de educación. Y no miremos solamente al maestro, porque la educación en el Perú y en cualquier pueblo, en cualquier región del país, la educación es una área compartida. El maestro puede estar mejor evaluado, bien remunerado, motivado, bien pagado, pero si al frente tienes a un niño que es desnutrido, se alimenta y cena con un camote asado, un tamal calentado, la educación no va a ser así. Por eso es que este gobierno y este sistema neoliberal, esta constitución y este modelo económico, siempre han pretendido y lo que quieren hacer creer al pueblo que estamos que están asumiendo los derechos cuando hay miles de analfabetos, miles de jóvenes sin estudios. Candidato, y volvemos a su conducta reiterativa. No nos da propuestas concretas ni responde nuestras preguntas de forma concreta igualmente, valga la redundancia, sino que nos empieza a hablar de otras y otras y otras cosas. No estamos en un discurso populista, estamos hablando de propuestas, de su plan de gobierno. ¿Por qué el Perú tiene que votar por usted o debe votar por usted? Propuestas concretas, un voto responsable es el que necesitamos en el país. ¿Nos puede dar, por favor, propuestas concretas con respecto a la mejora en la educación escolar y universitaria, por favor, candidato? Bueno, le estoy respondiendo. No podemos dar una respuesta falsa porque nosotros, la prioridad del sector de donde venimos, somos un sector totalmente marginado. Acá, concretamente, lo que tenemos que declarar es a la educación que deje de ser un servicio, como el agua, como la luz, como el teléfono. No se puede cacholear con la educación. Tenemos que darle puntualmente a la educación un presupuesto no menor del 10%. Un presupuesto real, por ejemplo, a las universidades, para que de una vez por todas repotenciemos la investigación de las universidades. Abriremos las universidades del país para que nuestros jóvenes tengan el ingreso libre a las universidades. Basta de discriminación, basta de privilegio. Gracias, candidato. Bueno, las decisiones las toma la población y estamos de cara precisamente a estas decisiones importantes en abril. Por esto, este espacio es de tanta importancia, al igual que los espacios que han dado los demás medios de comunicación para conocerlos a ustedes, para conocer sus propuestas. Ahora nos vamos con nuestro espacio del Yo Prometo. Candidato, ahora sí va a tener 3 minutos para hablarle a la población, para que se comprometa, para que prometa. 3 minutos, yo prometo. Muchas gracias. Gracias por este espacio para conducir el país entero, a la clase más desposeída y a la clase abandonada. La columna vertebral de nuestra lucha del gobierno de Perú Libre es el cambio de la constitución política del Perú, con la finalidad de gestar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente, proponer una Asamblea Constituyente con elección popular, que gesten una nueva constitución para recuperar la economía del país. Recuperando de la economía del país, recuperando esta plata que se llevan las empresas transnacionales, habremos concentrado la economía en un Estado democrático, soberano, popular, para declarar en emergencia la salud, un presupuesto no menor del 10%, para declarar en emergencia la educación, para declarar en emergencia la agricultura. Tendremos que reactivar la economía para fortalecer la micro y pequeña empresa. Haremos una lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia y el crimen organizado. No más AFPs, no más ONPs. Tenemos que llamar para que, juntamente con el pueblo, nuestros trabajadores, se geste una verdadera pensión, un nuevo sistema pensionario. Lo que tenemos que hacer, lo que es de los peruanos, tiene que ser para los peruanos. De Perú tiene que ser, pero no podemos permitir más pobres en un país rico. Nosotros, sin duda, y sin dudar, tenemos que nacionalizar el gas para iniciar la industrialización del país. Y eso lo tenemos que hacer conjuntamente con nuestro pueblo. Lo tenemos que hacer conjuntamente con todos nuestros compatriotas. Seremos los primeros que combatir a esta migración, declarándole en emergencia también los grandes problemas del país, el problema del pueblo, el problema de la sociedad. Y acá nuestro saludo y el compromiso para trasladar los usos y costumbres, esta buena organización de las rondas campesinas para combatir la delincuencia en todos los departamentos del país. Palabra de maestro, no más pobres en un país rico. Muchas gracias. Gracias, candidato José Castillo Terrones, candidato presidencial por Organización Política Perú Libre. Candidato, no dudo de sus buenas intenciones, pero con todo respeto, si me lo permite, es importante dar propuestas concretas, conocer bien su plan de gobierno y tener un plan específico para poder gobernar al país, porque el país no se gobierna con frases utópicas, sino con hechos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Versus Electoral. Muchos éxitos. Muchas gracias.